¿Sabes esa sensación de entrar a un lugar, a una reunión, donde la gente está junta pero no está conectada? Sí, claro. O cuando eres parte de un equipo que empieza con toda la energía del mundo y unos meses después todo se siente pesado, como una obligación. Exacto, esa sensación, como de cansancio, de apatía, como si el alma del grupo se hubiera desinflado. Bueno, hoy vamos a analizar un concepto que, fíjate, le pone un nombre muy preciso a eso: la anemia espiritual colectiva. Es una metáfora potentísima, ¿eh? Porque nos obliga a pensar en una comunidad, en cualquier grupo, no solo como la suma de sus partes, Claro. sino como un sistema vivo, un organismo que puede enfermar, que se puede debilitar o que puede fortalecerse. Totalmente. Y para explorarlo, nos vamos a basar en dos documentos muy, muy interesantes. Uno lo mira desde la perspectiva de la fe Bahá'í, que usa esta imagen increíble de la comunidad como un cuerpo vivo. Un cuerpo que necesita nutrirse, que necesita respirar. Eso mismo. Y el otro documento lo presenta como una herramienta de diagnóstico más, universal, digamos, casi como un manual clínico para cualquier grupo humano que siente que perdió la chispa. Y ahí está la clave, ¿no? Uno nos da el lenguaje más poético, la visión teológica, y el otro nos da un marco de diagnóstico súper pragmático. Es como ver el problema con el corazón y con la cabeza a la vez. Ok, entonces, ¿qué te parece si nos metemos de lleno? Grupo Comparte presenta Podcast Conversaciones Significativas. Tema de hoy, anemia espiritual colectiva. Nuestra misión hoy es entender qué es exactamente esta anemia espiritual. O sea, cómo se ve en un grupo, cuáles son sus causas profundas y, lo más importante, claro, qué proponen estas fuentes como tratamiento para revitalizar a un colectivo. Vamos a ello. Para empezar, hay una idea en el segundo documento, el más universal, que me parece fundamental. Y es que diagnosticar a una comunidad con anemia espiritual no es un juicio moral. No es como apuntar con el dedo y decir, ustedes son una mala comunidad. Para nada. Usa una analogía que es genial. Dice que es como decir que hay poca luz en una habitación. Exacto. No estás juzgando a los muebles. Claro, ni a las paredes. Solo describes una condición del ambiente que además se puede cambiar. Y fíjate que ese enfoque lo cambia todo, porque deja de ser un arma para buscar culpables y se convierte en una herramienta de diagnóstico. Amoroso, diría yo. El objetivo no es encontrar quién tiene la culpa, Sino entender qué pasa en el sistema. Eso es. Una de las fuentes lo describe como un trastorno en la circulación de la energía espiritual. Me encanta esa frase. No es que los componentes del cuerpo estén mal, sino que el flujo que los conecta está debilitado. O está obstruido. Exactamente. Trastorno en la circulación. Suena muy clínico, muy objetivo. Pero, a ver, ¿no podría ser un poco vago? O sea, en la práctica, ¿cómo distinguimos si el problema es la circulación o si simplemente hay un par de personas en el grupo que son muy negativas y afectan al resto? Esa es una pregunta excelente, porque toca justo la diferencia entre un problema individual y uno sistémico. Y las fuentes sugieren que los sistémicos se notan en los patrones, en los síntomas que afectan a todo el cuerpo, no solo a una parte. Y ambos documentos, de hecho, coinciden en varios de estos síntomas. A ver, cuéntame, ¿cómo se ve esta anemia en la vida real? El primer síntoma que mencionan ambos es cuando la rutina reemplaza a la inspiración. Ese es un clásico. Total, me recuerda a esos equipos de trabajo donde al principio la reunión semanal es emocionante y 6 meses después es una formalidad donde todo mundo mira el reloj. Es lo mismo, ¿no? Prácticas que nacieron para ser fuente de vida. Llámale oración, una sesión de lluvias de ideas, una reunión comunitaria, de repente se vuelven actos mecánicos. Se cumple con la forma, pero el fondo. El corazón, la intención original, se perdió en el camino. Se hace por obligación, ya no por convicción. Y eso me lleva directo al segundo síntoma, que es casi una consecuencia. El servicio se empieza a percibir como una carga. Esas tareas que en un estado sano se sienten como un privilegio, de repente son un peso enorme. Sí. Y la pregunta aquí es, ¿cómo distinguimos el simple agotamiento personal, que es normal, de este síntoma más profundo? Buena pregunta. Y creo que la clave está en la energía que genera la acción. El agotamiento normal se recupera con descanso. Pero cuando el servicio se siente como un sacrificio que le drena la vida al grupo de forma constante, ahí hay una señal de alerta. Claro.
Es cuando la gente empieza a evitar responsabilidades, a sentir como un resentimiento por el trabajo comunitario en lugar de alegría. Exacto. La energía que se invierte no genera un retorno, ni espiritual ni emocional, ni para la persona ni para el colectivo. Entiendo. Y el tercer síntoma es quizás el más visible. Una apatía y una frialdad generalizada. La atmósfera en las reuniones se vuelve pesada, ¿viste? Falta el entusiasmo o la esperanza. Es como un cansancio moral que flota en el aire. Totalmente. La fuente Bahá'í lo explica con la metáfora de la sangre, que es muy potente. Pero, ¿qué dice el otro documento, el más clínico? ¿Ofrece otra perspectiva sobre por qué se instala esa apatía? Sí, el documento más clínico lo describe como una pérdida del horizonte de propósito. Es decir, cuando un grupo olvida el porqué de su existencia, el qué y el cómo se vuelven insoportables. La apatía es el resultado de esa desconexión con la misión. Me gusta. Y la visión Bahá'í lo enriquece diciendo que la unidad es la sangre de ese cuerpo social. Si esa sangre se vuelve rala, o sea, débil, sin nutrientes, o si su circulación se bloquea, pues todo el organismo se vuelve letárgico. Los síntomas no son problemas aislados, son la fiebre que nos avisa que hay una infección interna. El cuerpo está débil porque su sangre no fluye ni nutre como debería. Ahí diste en el clavo. Y aquí es donde para mí se pone realmente interesante. Si los síntomas son la manifestación de una mala circulación, ¿qué está bloqueando el flujo? ¿O qué impide que la sangre tenga nutrientes? Porque las fuentes identifican causas muy específicas. Sí, y la combinación de las dos perspectivas es muy reveladora. El primer gran problema que señalan son las toxinas que envenenan la unidad. Exacto. La fuente Bahá'í es muy directa en esto. Habla de toxinas como el chisme, la crítica destructiva, los prejuicios. Lo típico. Pero sobre todo señala el énfasis constante en el yo por encima del nosotros. Desde esta perspectiva, no son simples malos hábitos, son venenos. Son como coágulos en el torrente sanguíneo de la comunidad, que impiden que el amor, la confianza y la energía fluyan libremente. La imagen de los coágulos es muy potente, sí. Y además de estos bloqueos, está el problema de la desnutrición. O sea, no basta con que la sangre fluya, tiene que ser rica en nutrientes. Y aquí ambos textos convergen. Sí, ambos coinciden en que la causa principal de esta desnutrición espiritual es la desconexión de las fuentes de inspiración y propósito del grupo. El texto más general lo plantea con una analogía muy sencilla. A ver. Dice que, así como el cuerpo necesita alimento diario, el alma de un grupo necesita contacto constante con sus textos fundacionales, con sus valores centrales, con su misión. Si ese nutriente falta, la fe en el proyecto común se vuelve frágil. Y el texto Bahá'í es mucho más específico sobre cuál es ese nutriente clave. Dice que el hierro que fortalece esa sangre espiritual es la palabra revelada, o sea, los escritos sagrados de su fe. Claro, la anemia aparece si los miembros no se sumergen en ellos. Pero añade otro elemento que me pareció muy particular: la conexión con lo que llaman el convenio. ¿Puedes explicar eso en términos más sencillos? Claro. Imagina cualquier gran organización o movimiento. Para evitar que se fragmente en 1000 interpretaciones, necesita un punto de referencia, una guía central que mantenga la cohesión, ¿cierto? Sí, lógico. Bueno, en la fe Bahá'í, a ese sistema de guía continua se le llama el convenio. Es un pacto para mantenerse unidos y seguir la orientación de una institución central que hoy es la Casa Universal de Justicia. La idea es que la salud de la comunidad depende de esa conexión. La anemia surge cuando la comunidad se desconecta de esa guía, cuando empieza a actuar por su cuenta. Pierde la cohesión. Entendido. Entonces tenemos toxinas que bloquean el flujo, como la desunión, y una dieta deficiente por la desconexión del propósito. Pero hay una tercera causa que me pareció fascinante: la falta de oxígeno. La idea de que una comunidad que solo se mira a sí misma, que no sirve a su entorno, se asfixia. Es una analogía perfecta. La anemia física, al final, es una deficiencia en la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. En la vida comunitaria, ese oxígeno es el propósito que va más allá del grupo. Es el servicio, la contribución a la sociedad. Claro, un grupo sano no existe para sí mismo. No existe para aportar algo al mundo. Cuando pierde de vista esa misión externa y se vuelve, digamos, endogámico, se queda sin aire, se estanca y se enferma.
Y la fuente Bahá'í añade un matiz que es crucial. El servicio, para que realmente oxigene, debe ser un acto de amor. Si es un sacrificio forzado, como dice, no nutre igual. No es solo hacer cosas, es la intención. Exacto. Y a todo esto, el otro documento añade una causa más, muy de nuestra época: el exceso de materialismo. Cuando las preocupaciones del mundo, el trabajo, el dinero, el estatus, ocupan todo el ancho de banda mental y emocional, No queda espacio para más nada. simplemente no queda oxígeno espiritual para que el alma del grupo respire. La atención se desvía de lo trascendente a lo transitorio y el cuerpo colectivo se debilita. ¿Cuál es el remedio? Porque me queda claro que no proponen soluciones simplistas, tipo hay que tener más fe y ya. No, para nada. Proponen un plan de acción integrado, casi un tratamiento médico completo. Totalmente. Y aquí la metáfora del divino médico, que usa el texto Bahá'í para referirse a Bahá'u'lláh, es central. La idea es que el fundador de la fe ya diagnosticó las dolencias y prescribió un tratamiento. Y este tratamiento tiene varias partes. El primer paso es lo que podríamos llamar higiene espiritual. Limpiar el sistema, despejar las arterias. Suena lógico, pero ¿cómo se hace eso en un grupo de personas con sus egos y sus historias? Pues significa crear conscientemente espacios para la comunicación honesta y el perdón. Significa abordar los conflictos en lugar de barrerlos debajo de la alfombra. Es un esfuerzo colectivo por limpiar el ambiente de chismes y críticas y fomentar activamente la apreciación mutua. Es el trabajo duro, digamos. Es el trabajo duro de eliminar esas toxinas y disolver los coágulos de resentimiento. Sin ese paso, cualquier otro esfuerzo es como echar agua limpia en una tubería toda oxidada. Ok, sistema limpio, después viene la nutrición. La dieta reforzada. Correcto. Si la causa era la desconexión, el remedio es una reconexión intencionada, volver a sumergirse en las fuentes de propósito. Y aquí se menciona una herramienta muy concreta: los círculos de estudio. ¿Qué son exactamente? No es una lectura pasiva e individual, sino un estudio colectivo, dialogado. Ayuda a la gente a entender por qué hacen lo que hacen y a recuperar la fuerza. Es el equivalente a tomar suplementos de hierro para combatir la anemia, ¿me explico? Fortalece la voluntad del grupo. Se entiende perfecto. Y finalmente, el tercer pilar del tratamiento: el ejercicio constante. No basta con limpiar y nutrir, el cuerpo necesita moverse para estar fuerte. Y ahí es donde entran las actividades centrales, otro término específico. Pero la idea es universal, ¿Cuál es la idea? que el ejercicio para este cuerpo social es la acción coordinada y constante. Son las actividades que construyen comunidad desde la base y la proyectan hacia afuera. En el contexto de esta fuente, son programas educativos para niños, grupos para jóvenes, reuniones de oración abiertas a los vecinos. La acción es el mejor tónico contra la apatía. Poner la fe en práctica, eso es. Poner la fe en práctica a través del servicio fortalece los músculos espirituales de la comunidad y la saca del letargo. Me gusta que el enfoque no busca un estado final de salud perfecta, sino que lo presenta como un proceso de aprendizaje constante. La meta no es la ausencia de problemas, sino desarrollar la capacidad colectiva para afrontarlos. Que cada miembro se convierta en un vibrante centro de actividad. Es una visión muy dinámica. Exacto. Cuando eso ocurre, la anemia desaparece. El cuerpo social recupera la vitalidad, ese brillo en el rostro que mencionan los textos. Y esa vitalidad no solo se siente adentro, sino que se irradia y atrae a otras personas que buscan esperanza. Claro. El objetivo final, desde esta perspectiva, es transformar la comunidad en un reflejo de lo que llaman el reino de Afja, o sea, un espacio donde la energía de la unidad fluye sin obstáculos y se manifiesta en el servicio a la humanidad. Para ir resumiendo entonces, la anemia espiritual colectiva es una metáfora increíblemente útil. Nos ayuda a ver la salud de una comunidad como un sistema vivo. Y lo más importante, creo yo, es que no es un juicio. No, es una herramienta de diagnóstico. Sus causas son la desunión que bloquea, la desconexión del propósito que desnutre y el ensimismamiento que la deja sin oxígeno. Y su cura, por lo tanto, es un proceso deliberado y colectivo. Implica limpiar las relaciones, reconectar con la inspiración y volcarse en el servicio. Y sobre todo, un esfuerzo consciente por proteger la unidad como el bien más preciado.
Es un llamado a la acción, pero desde un lugar de cuidado, de sanación, no de culpa. Me parece muy, muy constructivo. Y fíjate que esto plantea una pregunta importante para seguir reflexionando. Si una comunidad puede sufrir de anemia, ¿qué otras analogías de la salud nos podrían ayudar a entender la vida colectiva? Interesante. Por ejemplo, ¿podría un grupo tener artritis en sus procesos? Volverse rígido, inflexible, dolorosamente reacio a cualquier cambio o innovación. Claro, o no sé, quizás una fiebre de entusiasmo mal canalizado. Un grupo que se lanza a 1000 proyectos sin pensar, se quema rapidísimo y acaba agotado y sin resultados, consumido por su propia energía descontrolada. Precisamente. Esta nos invita a pensar en la salud de nuestras comunidades, sean del tipo que sean, no como algo binario, sano o enfermo, sino como un ecosistema dinámico y complejo. Un sistema que requiere atención constante, diagnóstico cuidadoso y sobre todo un cuidado amoroso y continuo.